Buenos días. En el vídeo de hoy vamos a intentar explicar brevemente el desarrollo de la Hacienda española durante el siglo XIX, en segundo lugar, la creación del sistema bancario español y, por último, la unificación monetaria que se dio en España a finales del siglo XIX. Bien, en primer lugar, la Hacienda es el conjunto de dinero de ingresos que obtiene el Estado para pagar los gastos y los intereses de las deudas que contrae. La primera contradicción que tenía la Hacienda a principios del siglo XIX es que al mantener España un sistema de antiguo régimen, las clases que más dinero tenían, que más renta poseían, la nobleza y el clero, estaban exentas del pago de impuestos. En segundo lugar, este déficit de la Hacienda por no pagar impuestos a los privilegiados se vio agravado por tres cuestiones principales. La primera, por la Guerra de la Independencia. Al perder España su soberanía, evidentemente perdió también la Hacienda. En segundo lugar, durante las primeras 3 décadas del siglo XIX observamos la independencia, la emancipación de las colonias americanas, por la que todo el dinero y todos los impuestos y toda la riqueza que venía de América dejará de llegar. Y en tercer lugar, Fernando VII, a la vuelta a España después de la Guerra de la Independencia, mantendrá los privilegios de las clases altas de la Iglesia y la nobleza, por lo que el déficit se continuará. Esto se intentará modificar con la llegada al trono de Isabel II y con ella la llegada de los ministros y gobiernos liberales. La reforma fiscal más importante que se llevará a cabo será la reforma conocida como de Mont-Santillán, llevada a cabo por el ministro Alejandro Mont en 1845, durante la década moderada, que recordemos que dura de 1844 a 1854. Esta reforma fiscal perseguía 3 objetivos principales. El primer objetivo era acabar con la exención de impuestos de las clases privilegiadas. Recordemos que uno de los principios del liberalismo político era la igualdad jurídica, por la que no tenía sentido que unos ciudadanos pagaran impuestos y otros no. También pretendía acabar con los privilegios territoriales, que en todos los territorios de la corona española se pagaran los mismos impuestos. Esto igualmente tenía que ver con el principio liberal que hemos nombrado anteriormente. Y en tercer lugar, pretendía el aumento de la recaudación. Pensaban que a todo el mundo pagar impuestos y en todos los territorios pagar los mismos impuestos llevaría a aumentar la recaudación. Para esto se llevaron a cabo 2 medidas principales. La primera medida fue acabar con toda la amalgama de impuestos diferentes que existían durante el antiguo régimen. Y en segundo lugar, crear unos impuestos simples y sencillos. Crearon impuestos directos, que son aquellos que sí que tienen en cuenta la diferencia de renta, e impuestos indirectos, que son aquellos en los que todos los ciudadanos y ciudadanas pagan lo mismo independientemente de la renta que tengan. En cuanto a los impuestos directos, crearon 2 principalmente. El primer impuesto que crearon fue el impuesto sobre la contribución de propiedad inmobiliaria, es decir, que tenían que pagar la gente según el número de propiedades inmobiliarias que tenían. Esto ha llegado hasta nuestros días como el IBI, impuesto de bienes inmuebles. Por tanto, la gente que tenía más propiedades inmobiliarias, más casas, pagaba más. Y el segundo impuesto directo que realizó la reforma fue la contribución industrial, un impuesto que gravaba las transacciones industriales. En cuanto a los impuestos indirectos, se creó el impuesto de consumos, que sería lo que hoy conocemos como el IVA, un impuesto que gravaba la compra de productos. Este impuesto creó numerosos conflictos, porque evidentemente pagaban lo mismo las clases más bajas que las clases más adineradas, por lo que es un impuesto bastante injusto. Bien, en cuanto a esta reforma nos encontramos también que tuvo sus límites. El primer límite que se encontró fue que los impuestos no contemplaban la renta personal, es decir, que aunque sí gravaban la
la propiedad inmobiliaria de los ciudadanos y las ciudadanas no gravaban la renta que tenían, el dinero líquido que tenían, por lo que las personas más adineradas y las instituciones más ricas como la Iglesia seguirán pagando muchos menos impuestos, porque todo el dinero líquido que tenían no se le tenía en cuenta para los impuestos. En segundo lugar, veremos que la carga impositiva recaerá mucho más en el impuesto de consumos que en el impuesto de la propiedad inmobiliaria, por lo que la carga de impuestos seguirá cayendo sobre las clases más desfavorecidas, por las clases populares, antes que por la nobleza y el clero. Y en tercer lugar, por el fraude que existió en su recaudación. Evidentemente, los que recaudaban ese impuesto eran miembros de las clases anteriormente privilegiadas, por lo que siempre perdonaban en muchas ocasiones a los miembros de sus clases, es decir, a la burguesía, a la Iglesia y a la nobleza, mientras que las clases populares siempre tenían que pagar más. Bien, por tanto, con los límites de esta reforma vemos que la Hacienda española continuó con un profundo déficit, seguía perdiendo dinero, y cuando la Hacienda sigue sin ingresar suficiente dinero para pagar los gastos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Endeudarse. Hubo dos métodos de endeudamiento de la Hacienda española. En primer lugar, estuvo el recurrir al crédito exterior, a que los bancos extranjeros le prestaran dinero. ¿Qué ocurría? Que la Hacienda española, a lo largo de su historia, había sufrido varias bancarrotas, por lo que los bancos extranjeros no se fiaban mucho de que la Hacienda española pudiera pagar esos préstamos, por lo que tuvo que negociar la deuda España en unas condiciones muy desfavorables. Tuvo que pagar muchos intereses por los préstamos. También lo que hizo el Estado español fue, para intentar asegurar a los bancos asegurarles que iban a cobrar la deuda, intentó concederles explotaciones mineras y la explotación del ferrocarril. Recordemos de la Ley de Ferrocarriles de 1855, que abría la liberalización a empresas extranjeras, y la Ley de Minas de 1868, que abría la concesión de explotaciones mineras a empresas extranjeras. Pues bien, estas leyes se hicieron para que aquellas empresas creadas por los bancos a los que España debía dinero pudieran hacerse cargo de esas industrias, tanto la del ferrocarril como la minera. Por tanto, vemos cómo el Estado español se dedicó a vender los productos nacionales. Y entre la consecuencia de esto fue que la industria y el capital productivo y financiero español estuvo desde el principio colonizado por empresas extranjeras, por lo que, como ya dijimos en otro vídeo, España tuvo una economía básicamente colonial, en la que empresas extranjeras venían, se llevaban todo lo que el Estado, por otra parte, les regalaba. Bien, a la vez que el Estado pedía estos créditos extranjeros, también sacó emisión de deuda pública para que las familias burguesas, principalmente castellanas, pudieran comprar títulos de la deuda con un interés muy alto. ¿Esto a qué llevó? A que la burguesía castellana, en vez de invertir sus ganancias agrarias en la industria, las invirtiera en la compra de títulos de deuda española en la bolsa, invirtiendo en una actividad especulativa en vez de una actividad productiva, lo que profundizará la débil industrialización española, como ya hemos visto en otros vídeos sobre economía del siglo XIX. Bien, en cuanto a la unificación monetaria, es preciso recordar dos fechas. En primer lugar, la Ley de Reforma Monetaria de 1848, en la que se adoptó el real como moneda base en todo el territorio español. Eso no significaba que el real fuera la única moneda que circulaba en todo el territorio español. Habían multitud de monedas. Lo que ocurría es que el real era común a todos los territorios españoles, porque la unificación de la moneda en España no se consiguió hasta 1868 con la peseta, cuando sí que se declaró a la peseta como la única moneda que tenía valor en todo el territorio español. Recordemos que la peseta tendrá
Tendrá vigencia desde 1868 hasta el 2002, cuando se cambia por el euro. Por tanto, hay que recordar que España no tiene una moneda común hasta 1868 con la peseta. Bien, para finalizar el vídeo vamos a acabar con la creación del sistema bancario moderno español. Podemos decir que el sistema bancario moderno español comienza en 1829 con la creación del Banco de San Fernando. Hasta entonces, el sistema bancario español seguía las pautas del antiguo régimen, con casas de cambio y casas de empréstito. Pero el primer banco moderno era el Banco de San Fernando, creado en 1829, un banco público, pero que sí que contenía una participación privada. Este banco se utilizó únicamente para la emisión de deuda pública. La Bolsa de Madrid se crea en 1831 y la única finalidad que tendrá durante la mayor parte del siglo XIX será la de especular con los títulos de deuda española, la única función que tendrá. Asimismo, se crea otro banco en 1844 llamado el Banco de Isabel II, que tendrá la misma función que el Banco de San Fernando, especular con deuda pública, la emisión de títulos de deuda. También, durante la década moderada, se creará el Banco de Barcelona. Este banco tendrá la diferencia con los bancos anteriores de que sí que se utilizará para invertir en la industria textil catalana. Por tanto, tenemos los bancos madrileños, Banco de San Fernando en 1829 y Banco de Isabel II en 1844, que se dedicarán a especular con los títulos de la deuda española, mientras que nos encontraremos en Cataluña, en Barcelona, con el Banco de Barcelona, que sí que invertirá en el sector industrial. El año 1856 es de vital importancia porque se promulgó la Ley de Bancos y Sociedades Crediticias, que puso a España al nivel del resto de países de Europa. Este mismo año se creó el Banco de San Fernando, que fue una unificación del Banco de San Fernando con el Banco de Isabel II. Este Banco de San Fernando pasó a llamarse Banco de España, un banco privado, pero al que se le concedió el monopolio de la creación de moneda en España, a cambio de que este Banco de España siempre le prestara dinero al Estado. Por tanto, en 1856, creación del Banco de España como la unión del Banco de San Fernando y el Banco de Isabel II. También hay que destacar que en el siglo XIX se crearon en el País Vasco, en 1856, el Banco de Bilbao y en 1902 el Banco de Vizcaya. Estos bancos serán muy importantes porque ayudarán a la industrialización de Vizcaya y porque al fusionarse crearán el Banco de Bilbao Vizcaya, que hoy es conocido como Banco de Bilbao Vizcaya y Argentaria, siendo uno de los buques insignias del sector bancario español hasta hoy día. Por lo que vemos como en el siglo XIX se sentaron las bases para la creación del sistema bancario que todavía continúa hoy en día. Un sistema que en Madrid se dedicará a la especulación y que solo en Cataluña y en el País Vasco se dedicará a la inversión en sectores productivos. Bien, espero que este vídeo os haya servido de ayuda para comprender mejor la economía española durante el siglo XIX y nos vemos en el próximo. Un abrazo.